Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar del franquismo. Vamos a dividir este tema, el tema 17, en dos partes. Vamos a llamarle tan sencillo como el primer franquismo y el segundo franquismo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del primer franquismo, que va desde la victoria en la Guerra Civil el 1 de abril de 1939 hasta 1959, el año en que España entra en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Bien, este periodo del 39 al 59 son 20 años y, a su vez, para entenderlo mejor, lo vamos a partir en tres también, ¿de acuerdo? Bien, esos tres apartados en los que vamos a dividir este tema son del 39 al 45, los que ya estáis un poco al tanto de la historia mundial, sabéis que son las fechas de la Segunda Guerra Mundial. De 1945 a 1950, lo que se conoce con el terrible nombre de los años del hambre, y de 1950 a 1959. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa en ese primer periodo, ese primer subperiodo dentro de este primer franquismo, el de que va del 39 al 45. Bueno, sabéis que cuando empieza la guerra mundial, el 1 de septiembre del 45, la Guerra Civil Española hace unos meses que ha terminado y Franco se había declarado neutral. Esa palabra es muy importante. Él se había proclamado en la más estricta neutralidad. Él consideraba que España, las condiciones económicas no permitían que se pudiera meter en un conflicto que ya se intuía que iba a ser largo y destructivo. Sin embargo, las victorias de Hitler sobre Holanda y Francia, y también que Italia se mete en la guerra de parte de las potencias del eje, hacen que Franco cambie de opinión y va a pasar de ser de la estricta neutralidad a declararse no beligerante. Esto es, que no es neutral, pero no va a combatir, no va a ser beligerante. Es la misma actitud que había tenido Italia antes de entrar, o sea que es prácticamente la entrada de España en la guerra era inminente. El mismo día que Franco cambia ese estatus de no beligerante, de neutral a no beligerante, invade Tánger, una de las ciudades del protectorado marroquí, español en Marruecos, que había sido perdida. Bien, en 1940 sabéis que Franco y Hitler se reúnen en el País Vasco francés, en un pueblo que se llama Hendaya, para ver la posible entrada de España en la guerra. ¿Qué resultado tiene este encuentro? Franco se compromete a entrar en la guerra, pero cuando él quiera. Y Hitler le garantiza también, vagamente, esto es sin concretar, que España va a recibir territorios en África. A España le interesa ampliar el protectorado de Marruecos y quedarse con todo lo que pueda. Además, Hitler, cuando traiciona el pacto de no agresión germano-soviético y ataca a la Unión Soviética, Franco le manda unos soldados voluntarios, soldados y oficiales voluntarios, a luchar de parte de los nazis en la batalla contra la Unión Soviética de Stalin. Son la famosa División Azul, porque el uniforme de los falangistas en ese momento era azul. 47.000 hombres van desde España a luchar de parte de Hitler contra la Unión Soviética, 47.000 españoles, entre ellos el hermanico de mi abuela, que nunca volvió. Se fue a luchar con las tropas voluntarias contra los comunistas de Stalin y nunca más se supo. El régimen franquista entonces aceleró el proceso que se conoce como fascistización, esto es, volverse un estado fascista. Adoptó el ideario fascista, especialmente fijándose en el modelo italiano, igual que había hecho Primo de Rivera. El responsable de este proceso
de volverse España un estado fascista, es el cuñado de Franco. Es Ramón Serrano Súñer, le llaman de broma el cuñadísimo, ¿no? Igual que él es el generalísimo, Serrano Súñer es el cuñadísimo. Va a hacerlo, como todo lo que hemos visto a lo largo de este curso, a través de instituciones. Las instituciones principales son la Falange, el nombre técnico es FET de las Jons, o sea, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET de las Jons, y luego otras organizaciones sectoriales como pueden ser el Frente de Juventudes para los jóvenes, el Sindicato Español Universitario para los universitarios y la sección femenina para las mujeres, así en general. Bien, en 1942 Franco proclama una de sus leyes fundamentales. En el tema vamos a hablar de las 7 leyes fundamentales de Franco, que Franco, lo vais a ver, que no le gusta la palabra constitución y lo que hace él es hacer leyes fundamentales. La segunda ley fundamental es la ley constitutiva de las Cortes. O sea, España durante el franquismo va a tener Cortes, pero como podéis imaginar, pues no van a pintar mucho, solo un órgano consultivo, básicamente para que los gerifaltes tengan un sueldo, pero las decisiones se toman desde el Palacio del Pardo, que es donde vive Franco. Bien, ¿qué va a pasar? En el 43, como sabéis, Mussolini está huyendo de los partisanos y lo descubren y lo asesinan, ¿vale? Así que las potencias, las tornas han cambiado en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea que Franco ya no ve tan claro que se vaya a meter en la guerra. Entonces vuelve a cambiar su estatus, por así decirlo, su estado de WhatsApp de no beligerante, esto es calentando en la banda por si tiene que salir a luchar, vuelve a ser estrictamente neutral. Y en ese mismo momento se detiene también el proceso de fascistización. Hay una crisis. Hay un montón de militares, de tenientes generales, que le piden a Franco que reinstaure la monarquía, que es el momento de instaurar esa monarquía, que es lo que se supone que se estaba defendiendo en la guerra civil, la vuelta del legítimo heredero de Alfonso XIII y acabar por una vez con la República. Franco lo que hace, y conoceréis un poquito más del perfil psicológico de este personaje, es retrasarlo todo. Franco no suele contestar nunca las preguntas y tiene una frase suya muy famosa que dice, haced como yo, le contestó a un periodista creo que una vez o a un político, le dijo, haz como yo, no te metas en política. A él no le gusta la política, su manera de enfrentarse a los conflictos es esperar, dejar que se desgaste la gente que pide cosas, etcétera, y mientras tanto va haciendo movimientos por debajo para hacer lo que al final él quiere. Hablamos un poquito de la situación económica española, que os podéis imaginar que es terrorífica. Franco había intentado lo que se conoce como autarquía, que varios estados fascistas lo han intentado a lo largo de la historia, también comunistas, que es básicamente producir en el país todo lo que tú necesites, ¿vale? Eso es un error desde el punto de vista, cualquier economista lo puede decir, porque ningún país está preparado para producir todo lo que necesita y para competir en un mercado internacional, ¿vale? Entonces, esta autarquía resulta catastrófica. Uno de los efectos colaterales de la autarquía es que aparece un mercado negro, esto es, que la gente vende cosas fuera de los canales oficiales, que son tiendas básicamente del Estado en las que te venden cartillas de racionamiento para que la gente pueda comer un poquito de arroz, un poquito de pan, lo que sea, pero como eso no es suficiente o es de muy mala calidad, aparece el mercado negro. Esto es, yo tengo en mi portal, vendo a escondidas pues pan o aceite o vino o lo que sea. A este mercado negro le van a poner un nombre que quizá os suene, se va a llamar extraperlo. ¿Os acordáis de aquello que hizo caer al gobierno al bienio de derechas de la República, aquella manipulación de las máquinas de los casinos, de Strauss y Perle, que al final le llamaron extraperlo? Pues este mercado negro del franquismo primero se va a llamar así. Bien, esto va a provocar lo que se va a conocer como los años del hambre. Cuando decimos años del hambre tenéis que imaginaros
toda una población famélica, flaca y pasando muchísimas penurias, con muchos trastornos asociados del aparato digestivo o pérdida de dientes por mala alimentación o ese tipo de cosas. Bien, empeoraron por tanto las condiciones de vida de los trabajadores, de los jornaleros, de los campesinos y de los obreros que trabajaban en las fábricas. Así que también se paralizó el proceso de industrialización español. España estaba convirtiéndose poquito a poco en una potencia industrial de segunda división, pero una potencia industrial, y eso se paró. No volvieron a recuperar los niveles de producción hasta 1955. O sea que en la Guerra Civil Española supuso un parón de 20 años, que ríete tú de el confinamiento. Fueron 20 años paralizado el tiempo. Bien. Hemos hablado entonces desde de 1939 a 1945, vamos a hablar un poquito ahora del 45 a 1950. La guerra mundial ha terminado, Hitler ha sido derrotado, y las potencias las potencias aliadas se reúnen en la conferencia de Potsdam, y hablan de cómo va a ser el mundo a partir de entonces. Hay varias conferencias, la de Yalta, etcétera. La de Potsdam específicamente la cito porque habla de España. Estos países, estas potencias aliadas que han ganado la guerra, acuerdan hacerle el vacío a España. No van a permitir que entren en ese organismo recién creado hace poquito, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Se van a poner de acuerdo para que la España fascista, no entre. La respuesta de Franco ante este aislamiento internacional, ante este ostracismo, es parar el proceso de fascistización y la introducción de ciertos cambios que mejoraran un poquito la imagen española en el exterior. Otra ley fundamental de las que firma Franco es el fuero de los españoles, que es una especie de código civil que habla de las libertades y derechos del pueblo español. Todo muy bien intencionado, pero en la práctica era todo tan general y tan vago que en la práctica significaba que seguíamos viviendo en una dictadura militar hipervigilada, o sea, en un estado fascista en toda regla. Bien, otra de los objetivos, otra de las maneras en las que Franco intenta suavizar o mejorar su imagen internacional es reforzar el catolicismo dentro de su estado. Para ello, también va a eliminar ciertos símbolos falangistas, como el saludo fascista. Hasta 1950 está el saludo oficial, y por la calle y los niños en la escuela, etcétera, saludaban con el brazo en alto, exactamente igual que los nazis o los fascistas italianos. Y ya no se hablaba de Falange Española, ese partido que había fundado José Antonio y que estaba tan cercano a la simbología de Hitler o de Mussolini. Entonces le cambian el nombre y ahora Falange se va a llamar el movimiento nacional, o simplemente con esa palabra, el movimiento. Se refuerza, como ya he dicho, la idea de nacionalcatolicismo, esta palabra compuesta que vamos a usar mucho en este tema, que es la idea de que la Iglesia Católica y el Estado franquista o el Estado son lo mismo. O sea, ir contra la Iglesia es ir contra el Estado, ir contra el Estado es ir contra la Iglesia. Los ritos religiosos, la vida religiosa, se filtra en todos los aspectos de la vida española, tanto públicos, no solamente crucifijos en las escuelas, sino presencia de la Iglesia en órganos consultivos y políticos incluso, y también privada. Se va a ir filtrando a la vida privada, personal de las familias españolas, la presencia de la Iglesia Católica. Vamos a hablar de otra ley, de otra de las 7 leyes fundamentales que Franco firma en este momento, que es en el 45, cuando firma la ley del referéndum nacional. Es la 4ª de las leyes fundamentales, que permite al jefe del Estado someter a consulta de los españoles
aquellos proyectos de ley que considero oportunos. Básicamente es Franco propone una ley, la somete a referéndum y el pueblo vota si le gusta o no. Bien. Sin embargo, el aislamiento internacional sigue su curso. En el 46, la ONU, ese organismo recién creado, va a pedir que le hagan el vacío, el bloqueo a España, a la España de Franco. Y entonces en ese momento todos los embajadores españoles van a irse de Madrid. Se van, hay imágenes para ya las veréis en el documental, en las que se ve cómo se montan en los aviones y el embajador de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de todos los países del mundo se van. Bien, en ese momento Franco organiza una contrarrespuesta a esa decisión. Organiza una manifestación en el 46 bajo el lema Franco sí, comunismo no. Porque el caudillo, como así le llaman, dice que el aislamiento al que le están sometiendo es una conjura internacional contra él. Y esa conjura está dirigida en las sombras por los masones, o sea, estas logias secretas que él cree que conspiran contra él, y por supuesto el comunismo. En ese mismo momento de la manifestación, ese mismo día, salen de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre las primeras pesetas con la cara de Franco. Esas monedas, las pesetas, los duros, los 5 duros, etcétera, llevan la cara de Franco dibujada, impresa, quiero decir, y llevan el lema Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Caudillo, como sabéis, es una palabra que significa líder del ejército, o sea que es el mismo que significa la palabra duce, que es como llamaban a Mussolini, el duce, el que se pone delante con el bastón de mando, o la que significa la palabra Führer, que es como llamaban a Hitler en Alemania. Esas monedas con la cara de Franco y ese lema, esas las he usado yo para comprarme chuchería cuando era niño, o sea que estuvieron en funcionamiento muchísimo tiempo. Bueno, Franco intenta buscar también una legitimación monárquica. Recordad que la guerra civil ha sido para acabar con la república y restaurar la monarquía, pero luego se ha acabado la guerra y aquí don Juan de Borbón, que es el legítimo heredero, está pidiendo que le devuelvan el trono y Franco le está diciendo que no. Sin embargo, va a crear otra ley, otra de las leyes fundamentales, que se llama la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. En esa ley, Franco se declara a sí mismo jefe vitalicio del Estado español. Esto es, va a ser jefe o jefe del Estado hasta que se muera. Y luego se va a reservar el derecho de elegir sucesor. O sea, de momento, Franco, el Estado español va a ser una monarquía sin rey, lo que es una cosa bastante curiosa, y Franco se reserva el derecho de elegir sucesor cuando él quiera. Bueno, esta ley la somete a referéndum y el pueblo masivamente vota que sí. Claro, ¿por qué vota que sí? Porque no hay, cuando vas a votar no hay otra opción, es o sí o sí. Y además, en los colegios electorales, cuando vas a depositar tu voto, entonces te firman la cartilla de racionamiento, que es el papelico ese que llevas para que te den la comida. O sea, que si no vas a votar ese día, no comes. Entonces, por eso tiene ese altísimo índice de participación y ese seguimiento o ese sí masivo a la propuesta de la ley de Franco. Bien. Estamos al comienzo de la Guerra Fría, o sea, al comienzo de la lucha sin acabar en guerras, que es entre los dos bloques que han salido después de la Segunda Guerra Mundial. Sabéis, el bloque occidental o capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental o comunista liderado por Stalin, por la URSS de Stalin. Claro, Franco es un enemigo acérrimo del comunismo. Entonces, el bloque de los aliados, de los occidentales, va a empezar a mostrar cierta simpatía por esta persona que se declara profundamente anticomunista y que les puede servir. De hecho, esto provoca que dejen volver a los embajadores españoles. Los embajadores internacionales empiezan a volver a España.
Con respecto a la sucesión, don Juan de Borbón, el legítimo heredero, hijo de Alfonso XIII, va a dar su brazo a torcer, por fin, ya no le va a molestar tanto a Franco con que quiere el trono, y van a acordar los dos en que el trono va a ser para el hijo de Juan de Borbón. En ese momento, don Juan Carlos, el príncipe de Asturias, tiene 10 añicos y don Juan lo va a mandar a España para que Franco lo eduque. Va a llegar hecho un niño y va a estar en España pues todo ese tiempo. Bueno, en este momento con la simpatía que empieza a mostrarle la comunidad internacional al gobierno de Franco, la actividad republicana en el exilio, que sigue en el exilio, el presidente es José Giral, va a decaer bastante, va a sentir que ha sido traicionada y que ya no tiene mucho sentido seguir luchando porque la comunidad internacional reconozca a la República como el legítimo gobierno de España. Bien, incluso las actividades guerrilleras que va a haber en España todavía, de republicanos que se han literalmente echado al monte, están escondidos en los montes y realizan ataques a la Guardia Civil o a algunos campamentos militares, eso va a decaer también. Estos modernos bandoleros que hay en este momento, que son los republicanos escondidos en los bosques, son los maquis, se llaman así, maquis, y van a estar activos hasta este momento aproximadamente, que ya o bien han sido capturados, o bien se han cansado, o bien entienden ya que esa manera suya de atacar a Franco no tiene mucho sentido. Bien, empezamos entonces con la tercera parte de este tema, de este primer franquismo, el tercer subperiodo de este primer periodo franquista, que sería de 1950 a 1959. Empezamos con 1951, cuando se firma el concordato con la Iglesia Católica, y en el que la Iglesia Católica reconoce el esfuerzo que ha hecho Franco por defender el catolicismo, esa idea suya del nacionalcatolicismo. En parte, en cierto sentido, se reconocen mutuamente. El Vaticano y el Estado franquista establecen este concordato, que está vigente, en muchas de las decisiones que se toman está vigente en la actualidad, de ese reconocimiento mutuo. Eso va a servir también para cierto aperturismo del régimen, esa identificación que hace, que quiere Franco que se haga de España con el catolicismo. A nivel internacional, Estados Unidos consigue colocar 4 bases militares americanas dentro del territorio español, y son La Derrota, Torrejón de Ardoz, etcétera. Y en algunas de ellas luego se va a descubrir que han guardado armas nucleares, con el peligro que eso conlleva para la población que vive cerca. Se reserva a Estados Unidos el derecho de usar esas bases cuando le plazcan. Para si tiene que hacer algún aterrizaje para repostar o para armarse en los aviones o lo que sea, pueden aterrizar perfectamente en las bases dentro del territorio español, que son propiedad de Estados Unidos. O sea, las leyes que rigen dentro de esa base son las leyes americanas. Bien, esto hace que España ya sea propuesta para entrar en la ONU. El año siguiente lo va a conseguir, pero ya es propuesta. Bueno, el protectorado marroquí, el protectorado español en Marruecos, se va a independizar. Esta es una historia que no la podemos contar en este momento, pero básicamente se puede decir que lo que ha hecho ha sido, Francia ha dado la independencia a su parte del protectorado marroquí, y España no tiene más remedio que ceder también la independencia a los marroquíes. Va a haber una pequeña guerra, la guerra de Ifni o Sidi Ifni, que va a ser silenciada por la prensa española, en la que van a luchar soldados españoles y marroquíes, pero al final Franco va a conceder la independencia al protectorado español de Marruecos, quedándonos, por supuesto, con las 2 ciudades autónomas que actualmente tenemos, Ceuta y Melilla. Bien, la sexta ley de fundamental de Franco, vamos a ver las 7, la sexta,
es la ley del principio del movimiento. Esto es, Franco va a reformar el Estado, reformando el principal órgano político, que es el único partido que hay, que es el movimiento, lo que antiguamente era Falange Española, tradicionalista. Esta reforma va a llevarla a cabo un militar que va a ser bastante famoso al final de nuestro tema, que es el militar Carrero Blanco. Bien, Carrero Blanco además va a convencer a Franco de que la situación económica española tiene que ser solucionada con urgencia porque los niveles de miseria y de hambre, etcétera, no son propios de un país europeo y teniendo en cuenta lo que era España antes. Así que Carrero Blanco le va a proponer que entren en algunos ministerios personas del Opus Dei. El Opus Dei, como sabéis, es esta facción independiente dentro de la Iglesia Católica, que va a tener muchísimo peso también en la actualidad en los órganos políticos, universidades, medicina, etcétera. Es el Opus Dei, en latín, la obra de Dios. Fundada por José María Escrivá de Balaguer y con muchísimo poder hoy en día entre las élites españolas, no os hacéis una idea. Bien, lo que se trata es de racionalizar y liberalizar la economía española, olvidar por fin la autarquía y hacer que toda la economía vuelva a reactivarse. Estos años 50, estamos terminando ya, se acaban con dos acontecimientos muy importantes, ¿vale? El primero es la inauguración del Valle de los Caídos, ese enorme mausoleo que ha sido construido por los presos del franquismo, cobrando, no eran esclavos, pero casi, que han tardado muchísimo tiempo en construirlo y que va a servir para albergar los huesos de todos los caídos en la guerra civil, de todos los que se sabe dónde están, claro, y no habían sido enterrados. También va a ser la tumba que Franco se diseña, esa tumba faraónica que, como sabéis, hace poquito lo han sacado de allí. En realidad, esta historia, en algunos momentos se ha dicho que Franco quería ser enterrado en el pueblito donde nació, en Ferrol, o bien también en Valdemín Gómez, que es donde realmente lo han llevado, al lado de su mujer. Pero en cualquier caso fue enterrado allí. El otro acontecimiento importante del final de esta época es la visita de Dwight Eisenhower, que es el presidente de Estados Unidos, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que ha luchado contra el fascismo y que ahora está paseándose por las calles de Madrid al lado de Franco. Esto va a ser ya el momento que Franco estaba esperando, el reconocimiento internacional, porque la persona más poderosa del mundo ha venido a visitarlo y le ha dado su bendición y va a recibir ayudas a partir de ahora, dado que no habíamos recibido las famosas ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que vamos a recibir estas ayudas bilaterales o unilaterales por parte de Estados Unidos. Bueno, pues terminamos aquí este primer capítulo. Un saludo a todos.